Buenas tardes a todos. Nos vamos a preparar para celebrar esta Eucaristía. Corresponde al viernes de la segunda semana de Cuaresma y vamos a recordar a San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. Vamos a pedir la misa de hoy por la paz en Ucrania. Vamos a pedir para que el Señor detenga la mano del genocida de Putin, por nuestra Iglesia, para que ella siempre fiel a Cristo, único pastor, único maestro, busque siempre la verdad y no sea temerosa. Por nuestra patria, para que no continúe habiendo impunidad, para que no triunfe en la hipocresía la mentira, para que no haya cada vez más grieta, como vemos que hay todos los días, para que no reine la violencia. Por la justicia, para que no sea corrupta. Por el fin de la pandemia, para que seamos cuidadosos los unos de los otros. Nuestros niños, adolescentes, sus papás, nuestros abuelos, los hermanos del sistema sanitarios, por todo lo que están pasando la mal económicamente, por todos los benefactores de aquí, de nuestra parroquia, por todos nuestros hermanos enfermos, Mati, Tini, Ceci, Esteban, Aldana, Patricia, Paco, Ana, Jorge, Luis, Ana Inés, Lara, Carlos, Gaetano, Javier, Simón, Bernie, Ámbar, Erna, Alberto, Valeria, Agustín, Teodoro, Horacio, Camila, Catalina, Anita, Alois, Miguel. Vamos a rezar por todos nuestros hermanos difuntos. Vamos a recordar a Marcela Arboit, Mateo Barreiro, Elda Peters, Ana Di Virgilio, Héctor Robles, Matilde Manino. Y nos unimos en acción de gracias por el cumpleaños de Pili. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Sácame de la red que me ha tendido, porque tú eres mi refugio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, su gracia y paz esté con cada uno de ustedes y con tu Espíritu. Vamos a abrir el corazón pidiendo perdón al Señor de nuestras faltas. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es un Padre bueno, que Él tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Recemos. Padre nuestro, que por medio del obispo San Cirilo de Jerusalén diste a tu Iglesia un conocimiento más profundo de los misterios de la salvación, permítenos conocer de tal manera a tu Hijo que podamos participar abundantemente de su vida divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: tus hermanos están con el rebaño en Siquem, quiero que vayas a verlos. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos y antes que se acercara ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo: no atentemos contra su vida. Y agregó: no derramen sangre,
arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad, su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas larga que llevaba puesta. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna, que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, transportando en sus camellos una carga de goma tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata y José fue llevado a Egipto. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones. Pero antes envió a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le ataron los pies con grillos y el hierro oprimió su garganta, hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran, el soberano del pueblo lo puso en libertad. Lo nombró señor de su palacio y administrador de todos sus bienes. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero comenzar la reflexión de hoy a partir del Evangelio, donde en realidad
se cumple aquello que ya los profetas venían anunciando. Obviamente que los profetas anunciaron la ruina de Israel, por algo que venimos escuchando todo este tiempo, no de la Cuaresma, sino todo este tiempo que venimos escuchando diariamente la misa, la rebelión permanente de Israel hacia Dios, permanentemente se alejó de Dios. Entonces Dios también suelta a su pueblo. Los profetas que vienen anunciando todo esto son aquellos que hoy Jesús en la parábola los nombra a través de esta frase: envió a sus servidores para percibir los frutos. A uno lo golpearon, lo mataron a otro, al tercero lo apedrearon. Estos, enviados por Dios, eran los profetas. Y los profetas fueron rechazados permanentemente por el pueblo de Israel. Entonces, ¿Dios qué hace? Envía a su propio hijo. Obviamente Dios sabía que iban a matar a su hijo. A Dios no se le escapa nada. Sabía que el pueblo de Israel iba a ser rebelde, pero siempre es como que Dios tiene la esperanza de que el pueblo recapacite y cambie, cosas que no ocurre. En una de las frases que utiliza el profeta Jeremías, Dios le dice: quizás se conviertan, lo que no ocurrió. Y termina entonces matando al Hijo, a Jesucristo. Por eso colmaron la medida. Acuérdense que Jesús dice: colmen la medida de sus padres. ¿Cuál es la medida? Cristo, la muerte del Mesías, es el colmar la medida por parte del pueblo de Israel de lo sangriento y el alejamiento definitivo que ha producido el pueblo de Israel con Dios. Y esta frase que Jesús dice al final de este texto, siempre la tenemos que tener con mucha cercanía y con mucha claridad, porque Jesús les profetiza al pueblo de Israel: el reino de Dios les será quitado a ustedes, que eran los portadores de la buena nueva, eran portadores de la elección por parte de Dios, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Nosotros normalmente lo aplicamos a la iglesia, pero la iglesia también tiene el deber, la obligación de producir los frutos. Si no produce los frutos que Dios le propone, podrá ser que Dios le quite también el reino de Dios, el reino de los cielos. Porque si la iglesia es la que tiene que anunciar el reino de los cielos, el reino de Dios, y no lo hace, y se transforma, no sé, en una gran ONG, una especie de predicamentos de moda, entonces, ¿por qué Dios no puede quitarle como hizo al pueblo de Israel? También puede hacerlo. Dios no se ata ni siquiera a la misma iglesia, no se ata al pueblo de Israel, no se ata también. ¿Por qué? Porque Dios se ata a sí mismo. ¿Y qué es sí mismo? Cristo, la verdad, la búsqueda permanente de la justicia de Dios. La primera lectura la dejé al final porque es una lectura bastante dura, pero bastante actual de todos los tiempos. Por un lado, Israel, Jacob es el mismo, que cambia de nombre de acuerdo al momento, comete una gran equivocación. ¿Cuál es? Amar de un modo tan sobrepasado de su hijo José y hacerlo notar, hacerlo ver. ¿Qué generó esto en sus hermanos? Dice, tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo.
Esto cuando uno es un mal padre, una mala madre, que hace diferencia entre sus hijos. Cuando hace esto, no es un buen padre ni es una buena madre. Uno puede tener una atención particular si el hijo o la hija tiene alguna dificultad, pero no puede hacer diferencias entre sus hijos. Porque ¿qué va a generar esto? Genera odio de los otros hermanos hacia el preferido, el predilecto, como hizo Jacob, Israel, que terminó con la casi muerte de su hijo. Y fíjense hasta qué punto llega que los hermanos se confabulan y ya antes que llegara ya lo querían liquidar. Es verdad que aparece uno, Rubén, que el mayor, pero tampoco tiene el coraje de defenderlo, es decir, no van a hacerle nada y se acabó. No, después se suma y queda su buena intención ahí esfumada. Tampoco se juega Rubén, porque si no, hubiera dicho, no, esto es así, lo agarró y lo llevó y se acabó. No, la influencia de sus hermanos, el miedo, vaya a saber uno, no estamos juzgando a este hombre, pero tampoco tuvo el coraje de defender taxativamente a su hermano. Después los demás que se confabulan y quieren matarlo a toda costa, vienen atemperados, por decir así, por Judá. Judá que tampoco no quiere que vuelva otra vez a la casa. No es que Judá es un buen tipo, porque ¿qué quiere hacer? Venderlo. En vez de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque al fin y al cabo es de nuestra sangre. Fíjense lo interesante de todo esto. Cómo la historia de la salvación está tejida y Dios la lleva a cabo y da cumplimiento en Jesucristo a través de personas que fueron muchas veces nefastas, que tenían malas intenciones, que tenían malas inclinaciones, que tenían malos pensamientos, que querían ejecutar. Y Judá es aquel del cual proviene Cristo, de la familia de Judá, Entonces, y Cristo no reniega de todo su prontuario, de todos aquellos que han pasado, porque después pasa también David, pasa Salomón, pasan unos cuantos más, por nombrar algunos conocidos. Entonces también nos damos cuenta de que la historia de la salvación está entretejida con maldad y con bondad, así como ha habido muchísimas buenas personas, ha habido malas personas, pero Dios no se arrepiente y continúa adelante el plan de salvación concretado en Cristo. Y fíjense, no por caso, más de un autor, sobre todo de los padres de la Iglesia, identifica a Cristo con el que es la víctima acá. ¿Quién es la víctima acá? José. José es la víctima. La culpa del padre que lo pone de preferencia, ¿qué culpa tiene que el padre haga esta distinción y lo ponga él preferentemente? Después que sus hermanos lo quieren matar, después lo terminan vendiendo. Acá la víctima es José. Y Cristo aparece por eso muchas veces en los padres identificado José con Cristo, porque Cristo también es la víctima. La víctima, como decía la antífona antes del Evangelio, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, lo entregó a la muerte para que tengamos vida nosotros. Y acá también José es entregado, zafa de la muerte, pero es entregado como esclavo a un país totalmente extraño, para que, como escuchamos en el Salmo, después el pueblo que incipiente de los hermanos de Jacob y sus hermanos pudiera subsistir. Uno dice, bueno, el Señor lo mandó en previsión, pero no le ahorró todo lo que tuvo que pasar el pobre de José. No le ahorró. Y también nos invita a nosotros a esto,
que también el proyecto de Dios pasa por nuestra vida. Nosotros vamos perpetuando, haciendo caminar el proyecto de Dios. La iglesia actual somos nosotros. Y muchas veces podemos correr el riesgo de, para que continúe adelante el proyecto de Dios, uno tenga que ser sacrificado de algún modo. Entonces, no tener miedo si el Señor nos pide el sacrificio, aún de la propia vida o de un montón de cosas, para continuar con su proyecto. Por eso le pedimos al Señor que nos conceda también a todos nosotros, primero, obviamente, dejar de lado todo aquello que genere odio, envidia, hacer preferencia, pero que nos dé también el espíritu de el pobre de José, que aunque no quiso, no porque fue voluntariamente, sino forzado, pero continuó con el proyecto de Dios. Y también a veces en nuestra vida es así, aunque parece que muchas veces no se da nada de lo que queremos, no vale la pena, Dios continúa, si nosotros obramos acorde al criterio de Dios, Dios continúa realizando su misterio de salvación a través de nosotros. Que así sea. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan que ahora te ofrecemos, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, el cual se convertirá para nosotros en pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino que ahora te ofrecemos, fruto de la vida y el trabajo del hombre, el cual se convertirá para nosotros en bebida espiritual. Bendito seas por siempre, Señor. Y ahora vamos a rezar para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre nuestro, que tu misericordia nos disponga a celebrar dignamente estos misterios y nos conduzca a una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Por eso levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús, es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge Lugones, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su esposo, los apóstoles, San Cirilo de Jerusalén, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Jesús, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, nuestras debilidades, sino mira más bien la fe de toda tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Nos damos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que estamos invitados a compartir su banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Rezamos nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. Dios nos amó y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Nos encomendamos a nuestra Mami del Cielo, le encomendamos el pueblo de Ucrania. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, ruega por nosotros. Recemos. Padre, después de recibir el anticipo de la salvación eterna, haz que nos encaminemos a ella, de tal manera que un día logremos alcanzarla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Padre, concede a tu pueblo la salud del alma y del cuerpo, para que practicando las buenas obras merezca gozar siempre de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que descienda sobre todos nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de haber celebrado a Jesús, continuemos el día con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Quería recordarles, mañana tenemos el gran acontecimiento de la ordenación sacerdotal de Lucas Díaz, 11:30 de la mañana, en la Catedral de Lomas. Y también mañana la misa de la mañana, tenemos también nuestra gran solemnidad de nuestro querido San José. Así que los que vayan a la ordenación, doble motivo, la solemnidad de San José y la ordenación de 3 nuevos sacerdotes para nuestra diócesis. La misa de mañana en la tarde ya corresponde al tercer domingo de Cuaresma, lo mismo que el día domingo. Como saben, la próxima misa online es el domingo a las 11. La mañana y la tarde es solamente presencial, domingo a las 11 online y presencial, y el domingo a la tarde, 19 horas, solamente presencial. Aprovecho para agradecer a los hermanos que colaboran con la parroquia a través de transferencias, donaciones, sobre que dejan debajo de la puerta. Muchísimas gracias por la ayuda y, como siempre les digo, si se puede seguir ayudando, es siempre un gran alivio para la parroquia. Nos vemos entonces el domingo, o los que vengan presencial mañana, nos vemos.